Entonces, vamos a resolver unos cuantos problemas más de ritmos de cambio. Veamos este ejemplo. Dice que un globo y una persona en bicicleta salen del mismo punto. Si el globo asciende verticalmente a una velocidad constante de 10 metros por minuto y la bicicleta se desplaza por una carretera recta a una velocidad de 30 metros por minuto, ¿a qué velocidad está aumentando la distancia entre el globo y la bicicleta cuando la persona que va en la bicicleta evidentemente se encuentra a 100 metros del punto de partida? Entonces vean que son problemas que involucran el concepto de razón de cambio. ¿Por qué? Porque me está hablando de velocidades y ya nosotros vimos precisamente que la velocidad es la razón de cambio de la posición de un objeto. Y la razón de cambio en general la podemos interpretar como la derivada de la función posición. Entonces, este problema lo que me está diciendo es lo siguiente. Ya lo vamos a ver en bonito más adelante. Aquí está el punto de partida. Aquí estaba el globillo, ¿verdad? Y la persona que estaba en la bicicleta, en ese mismo punto, digamos. En un momento determinado sueltan el globo y el chavalo que está en la bicicleta empieza a moverse en línea recta hacia acá. Entonces, determinado tiempo después, el globo ya ha subido, evidentemente, y la bicicleta ya ha avanzado alguna distancia. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que esta distancia de aquí, llamémosla D, no, D no me sirve, por la letra nada más. Las letras no importa cuáles sean, ¿verdad? Esta distancia llamémosla A y esta llamémosla B. Entonces, observemos qué datos me está dando el problema. Me está diciendo que el globo asciende a una velocidad constante de 10 metros por minuto. O sea, esta distancia B está cambiando a una razón de 10 metros por minuto. O sea, la derivada de esa cantidad con respecto al tiempo es de 10 metros por minuto. Por otro lado, me está diciendo que la velocidad de la bicicleta es de 30 metros por minuto. Entonces, la forma en que esta distancia A está cambiando, o sea, la derivada de esa magnitud con respecto al tiempo, es de 30 metros por minuto. Me preguntan por la velocidad a la que está aumentando la distancia entre el globo y la bicicleta. La distancia entre el globo y la bicicleta es esta. Llamemos a esa distancia C. Entonces vean que lo que me pide es precisamente el cambio de esa variable, de esa magnitud. Esto es lo que me están preguntando. ¿Cómo cambia la magnitud C, la distancia C, en el momento, en el preciso instante en que A vale 100 metros? En que la distancia entre la bicicleta y el punto de partida es de 100 metros. Esos son todos los datos que me dan y el dato que me piden. Entonces tengo que buscar una relación entre estas tres variables, entre A, entre B y entre C. ¿Cuál puede ser esa relación que me una a esas tres variables viendo el dibujo así como está? Teorema de Pitágoras. Correcto, el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras es el que me va a permitir entonces resolver el problema. Veamos cómo hacerlo. Ahí está ya más bonito, ¿verdad? Bueno, con otras letras, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y ahí están los datos, ¿verdad? El cambio de esta distancia, ¿verdad? Es 10, el cambio de esta otra es 30 y el momento exacto en el que me piden hallar el cambio de esta es cuando esta distancia mide 100. Y me piden hallar precisamente el cambio de m en este caso. ¿Okay? Entonces, muy bien, el teorema de Pitágoras para ese triángulo que estaba ahí dice esto, ¿verdad? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado sumando, ¿verdad? Entonces, vean que yo tengo cuánto vale L, pero necesito cuánto vale H, ¿verdad? También. Entonces, esto lo voy a hacer simplemente haciendo los cálculos necesarios, ¿verdad? Vean que como L
es 100, quiere decir, me voy a devolver para ver cómo se movía L, cómo cambiaba L. L está cambiando a razón de 30 metros por minuto. Y si avanzó 100, aquí lo que me están dando es la distancia. Voy a recordar de nuevo que la velocidad es la distancia entre el tiempo. Pero aquí me están dando la velocidad, me están diciendo que la velocidad es 30 y me están dando la distancia. Entonces tengo que averiguar qué tiempo ha transcurrido para que la bicicleta se haya movilizado 100 metros a esa velocidad. Entonces aquí simplemente despejamos, ¿verdad? El t lo pasamos a multiplicar allá y el 30 lo pasamos a dividir, entonces me quedaría esto. Que sumado sería 10, simplificado sería 10 tercios minutos. ¿Ok? Entonces, el tiempo que ha durado la bicicleta en avanzar estos 100 metros es de 10 tercios minutos, que aproximadamente es 3 minutos con 33, 3 minutos y medio y un poquito más, ¿verdad? De ahí es de donde sale precisamente este dato, que lo necesitamos. ¿Para qué? Para poder determinar cuánto ha aumentado esta distancia h en esa misma cantidad de tiempo, porque los dos objetos, tanto el globo como la bicicleta, partieron simultáneamente. Entonces, ya sabemos de dónde sale precisamente este dato de 10 tercios minutos, desde que la bicicleta partió hasta que llegó a los 100 metros. En esa misma cantidad de tiempo, entonces, ¿cuánto valdría h? Precisamente vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque la velocidad otra vez es distancia entre tiempo. Ahora yo necesito la distancia que ha recorrido el globo en esta cantidad de tiempo. Entonces aquí voy a despejar la distancia nada más. La distancia sería la velocidad por el tiempo. Y yo sé que la velocidad que llevaba el globo es de 10 metros por minuto. Y el tiempo, ya vimos que era de 100, de 10 sobre 3. Entonces de ahí es de donde sale precisamente esto. Esa es la longitud, la distancia, perdón, que ha recorrido el globo desde que partió hasta que la bicicleta alcanzó los 100 metros. Entonces vean que ya tengo AH y ya tengo AL en ese instante, ¿verdad? H mide 100 tercios metros, o sea, como 33 metros con 33 centímetros, más o menos, ¿verdad? Y L mide 100. Entonces, ahora sí, usando el teorema de Pitágoras y sustituyendo todas esas cosas, ¿verdad? Entonces puedo hallar M muy fácilmente. Entonces, esto es H y esto es L, y ahí simplemente haciendo un despeje, ¿verdad? Tengo que M va a valer 10 raíz de 3 tercios. Voy a descartar la opción negativa porque estamos hablando de distancias, ¿verdad? Entonces, M, que es la distancia entre el globo y la bicicleta, es exactamente de 10 raíz de 10 tercios en ese instante. En este instante, cuando L vale 100, M vale eso, ¿verdad? Pero a mí no me están pidiendo cuál es la distancia, sino cuál es la velocidad en ese momento exacto. Entonces, ahora sí, del teorema de Pitágoras, voy a averiguarlo. Derivando término a término aquí, la derivada de esto va a ser 2m por la derivada. Recuerden que aplicando regla de la cadena, tengo que aplicar multiplicar por la derivada de m con respecto al tiempo. De este otro lado, derivada de esto es 2h por la derivada de h con respecto al tiempo. Y la derivada de esto es 2L por la derivada de L con respecto al tiempo. Y ahora simplemente sustituyo todos los datos. Ya yo sé quién es M en ese momento. Ya yo sé quién es H en ese momento. Ya yo sé quién es L en ese momento. Conozco quién es el cambio o la velocidad con la que está cambiando H y la velocidad con la que está cambiando L. Entonces, sustituyendo todo, puedo despejar la variable que me piden, ¿verdad? Según los datos del problema, esto vale 10, esto vale 30 y esto 10 tercios, esto 100, sustituyo todo eso ahí arriba, ¿verdad? Y despejo esto, que no deberíamos tener problemas para despejarlo. Aquí yo puedo poner la calculadora a trabajar para ver cuánto me da todo eso. Después lo paso todo esto que está multiplicando a esta cantidad a dividir y entonces ya tendría precisamente cuánto vale
esa cantidad que me están pidiendo, esa velocidad. El cambio de la variable m, que es la distancia que hay entre la bicicleta y el globo, en el tiempo, que sería la velocidad a la que se alejan en ese momento, que sería de 38,5, se me olvidaron las unidades, metros por minuto, creo que era, ¿verdad? Entonces, ahí está, metro por minuto. La distancia entre el globo y el ciclista aumentan a razón de 38,5 metros por minuto. ¿Estamos? ¿Sigo con el otro ejemplo o hay alguna duda con este? Bien. Veamos otro ejemplo entonces. Este problema me dice lo siguiente. En un momento determinado del día, el ángulo de elevación del Sol es de 30 grados y va disminuyendo en la tarde a razón de un cuarentavo de radián por minuto. ¿A qué velocidad se desplaza en el suelo la sombra de un edificio de 80 metros de altura? Vamos a ver, primero hagamos un dibujo para ver de lo que me están hablando. Como de nuevo, ¿verdad? El dibujo está bonito hecho más adelante. Aquí está el Sol y en un momento determinado, ¿verdad? El ángulo de elevación del Sol, es decir, el ángulo que se formaría con el horizonte, si yo tengo que alzar la vista para ver el Sol, ¿verdad? Este es el horizonte, digamos, en un punto determinado, entonces este ángulo que se forma de aquí hasta acá mide 30 grados. Dice que ese ángulo va disminuyendo conforme va acercándose la puesta del sol, va aumentando el tiempo, ¿verdad? Entonces este ángulo va bajando, va disminuyendo a razón de un cuarto de radián por minuto. Cada minuto que pasa, el ángulo se achica un cuarentavo de radián. Aquí tengo que tener cuidado porque vea que me están combinando unidades de medida. Me están dando un ángulo medido en grados y su cambio me lo están dando en radianes. O todo lo escribo en radianes o todo lo escribo en grados, ¿verdad? Por ejemplo, un ángulo de 30 grados medido en radianes equivale a un ángulo de pi sextos radianes. Entonces lo podemos dejar así, ya que estamos trabajando aquí con radianes, ¿no? Entonces, quiere decir que por cada minuto que pasa, entonces el ángulo disminuye a esta razón. ¿A qué velocidad se desplaza en el suelo? La sombra de un edificio de 80 metros de altura. Quiere decir que si por aquí hay un edificio, ¿verdad? Hacerlo por acá. Por aquí hay un edificio que mide 80 metros. Evidentemente ese edificio va a proyectar una sombra. Es esta que está acá. ¿Cierto? Esta es la sombra. Entre más bajo esté el sol, más larga se hace esta sombra. Esa sombra, como se está agrandando, me están diciendo que averigüe la velocidad a la que esa sombra se hace más grande en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, ahí lo que me están pidiendo que averigüe es cómo cambia esa distancia en el tiempo. Y me están diciendo, ¿verdad? El cambio de este ángulo, supongamos que este es el ángulo zeta, me están dando el cambio del ángulo con respecto al tiempo, me están diciendo que es 1/40 radianes por minuto. Y aquí lo que tengo que usar para poder determinar eso es alguna razón trigonométrica, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Veámoslo aquí en bonito, ¿verdad? Si zeta es el ángulo de elevación del Sol y L es la sombra del edificio, entonces hay que identificar todos los datos del problema. Esto es lo que ya más o menos les había dicho, ¿verdad? Y ahí está más o menos el dibujo ya hecho bonito, ¿verdad? Aquí está zeta, aquí está la distancia de la sombra y el valor del edificio. Vean que se forma un triángulo rectángulo en donde está involucrado los dos catetos, ¿verdad? Este que mide 80 metros y este que mide L. Hay una razón trigonométrica, dado un ángulo interno, un ángulo
agudo de un triángulo rectángulo que me abarca los dos catetos, ¿verdad? Y es la tangente. La tangente de un ángulo interno, de un ángulo agudo, de un triángulo rectángulo, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y esa va a ser entonces la relación entre las variables que aparece, entre zeta y L, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar aquí lo que sabemos de derivadas para poder calcular lo que me pide, ¿verdad? Entonces, vean que aquí simplemente despejando a L, ¿verdad? Si el L lo paso a multiplicar y la tangente lo paso a dividir, tendría esto, ¿verdad? Porque lo que me están pidiendo es hallar el cambio de L, la velocidad a la que L, que es la sombra del edificio, se está haciendo más grande. Entonces tengo que expresar todo en términos de zeta, despejar a L, que me aparezca L solo, por eso hice el cambio. Y 80 entre tangente es 80 cotangente, ¿verdad? Porque 1 entre tangente es la cotangente de zeta, ¿verdad? Y a partir de ahora entonces seguimos el mismo procedimiento. Ahora tenemos que derivar, vamos a derivar de este lado. La derivada de L sería dL sobre dt, como lo vemos acá. Y, por otro lado, la derivada de todo esto, el 80 es una constante, entonces no se afecta, pero entonces tendríamos que calcular la derivada de la cotangente, y la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de zeta. Por, aplicando regla de la cadena, la derivada de zeta. O sea, ¿verdad? Sacando este menos aquí, me quedaría todo eso. Cosecante es 1 entre seno cuadrado para trabajar. Cosecante al cuadrado es 1 entre seno cuadrado para trabajar con razones trigonométricas que podemos meter en la calculadora, por decirlo de alguna forma. Y ya aquí nada más es de sustituir todos los datos que tenemos. Porque yo tengo que zeta es un ángulo de bisextos, el ángulo de 30 grados, y el cambio de zeta es menos 1 sobre 40. ¿Por qué negativo? Porque está haciéndose más pequeño, por eso es que pongo el menos. Entonces, al hacer esas sustituciones, aquí nada más pongo todo eso a trabajar. Seno de pi sextos es un medio, pero está elevado al cuadrado. Y aquí nada más meto todo esto en la calculadora y me va a dar que eso es 8. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de L con respecto al tiempo es de 8. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad a la que la sombra del edificio está cambiando es de 8 metros por minuto. Es decir, la respuesta la damos de la siguiente manera. La sombra del edificio está aumentando a razón de 8 metros por minuto. ¿Se acabó? ¿Dudas? Profe, en la otra página, la anterior, yo no entendí cómo hizo un cambio ahí con lo de identidad trigonométrica. ¿Cuál? ¿Cómo Es. resolvió este? Ajá. Ok, eso es, recuerden chicos que hay que tener presente estas cosillas, ¿verdad? Tangente es seno entre coseno. Es una de las formas en que yo puedo escribir la tangente. La cotangente es coseno entre seno. Ven que es al revés de esta. Entonces, esto es lo que quiere decir que la cotangente es 1 entre tangente de zeta. Entonces, ven que aquí yo tengo tangente de zeta en el denominador, entonces es lo mismo que hubiera puesto cotangente en el numerador. ¿De acuerdo, Jimena? Sí, ok, gracias. Bueno, ok. Otro ejemplo, este que es con velocidades también. Dice que un automóvil A viaja hacia el oeste a 50 kilómetros por hora. Cuando me dan a mí velocidades, ya yo sé que me están diciendo derivada, ¿verdad? Otro automóvil B viaja hacia el norte a 60 kilómetros por hora. Ambos automóviles se dirigen hacia la intersección de las dos carreteras. ¿A qué velocidad se aproximan los automóviles entre sí cuando A está a 0,3 kilómetros, a 300 metros, ¿verdad? Y B a 0,4 kilómetros de la intersección? Entonces, siempre es conveniente hacer el dibujo para ver, identificar todo lo que me están diciendo, ¿verdad? Que este automóvil A viaje hacia el oeste, cuando yo dibujo en un mapa, ¿hacia dónde está el oeste, chicos? El oeste siempre está, ¿a dónde? En el mapa. A la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Izquierda. Ajá, ¿Verdad? correcto.
Exacto. Entonces, si aquí está el automóvil A, él se dirige hacia allá. Y B viaja hacia el norte y ambas carreteras se intersecan, ¿verdad? Entonces, si B va hacia el norte, ¿dónde es que está el norte en el mapa? ¿Hacia arriba? Arriba, muy bien. Entonces, si B está acá, B se dirige precisamente a un punto en común aquí, ¿verdad? Aquí está la intersección de las dos carreteras. ¿Ok? B va para arriba. Yo sé que esta distancia, llamémosla X, está cambiando, igual que esta otra. Se están haciendo más pequeñas, ¿verdad? Porque A se dirige hacia acá y B se dirige acá. Entonces, estas dos distancias están cambiando. ¿A qué razón cada una? Bueno, me están diciendo que Y, que es la distancia esta, se está acortando a razón de 50 kilómetros por hora. ¿Por qué lo pongo negativo? Porque precisamente Y está cambiando en forma negativa, se está haciendo más pequeño, ¿de acuerdo? Igual pasa con X. Esta distancia se está haciendo más pequeña a razón de 60 kilómetros por hora. Me piden determinar la velocidad, este ejemplo es muy parecido a uno que acabamos de hacer, a la que esta otra distancia se está aproximando, se está haciendo más pequeña. ¿A qué velocidad se aproximan los automóviles entre sí? Esta es la distancia entre los dos automóviles. Y me están preguntando entonces, ¿a qué velocidad está cambiando esa distancia? ¿Cuándo? En un momento determinado, cuando X vale 0,3 y cuando Y vale 0,4. Ah, no, al revés, este es 0,4 y este es 0,3. Ahí están todos los datos del problema, codificados, para decirlo de alguna forma. Vean que se me vuelve a formar un triángulo rectángulo, entonces quiere decir que aquí tengo que volver a utilizar Pitágoras. ¿De acuerdo? Veamos cómo hacerlo. Todos esos datos ya están ahí, ¿verdad? Más o menos de esta forma ya se los había puesto por ahí. Entonces aquí está el carro A que va hacia acá, el carro B que va hacia allá, ¿verdad? Y la distancia Z que se va acortando. Y los datos que teníamos anteriormente. Y me piden calcular el cambio de esta variable. Entonces, otra vez, el teorema de Pitágoras es el que me une todas las variables ahí, ¿verdad? Z es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, entonces x al cuadrado más y al cuadrado me da z al cuadrado. Si derivo término a término, entonces derivada de esto es 2x por la derivada de x, ¿verdad? Aplicando regla de la cadena. Más derivada de y al cuadrado es 2y por derivada de y con respecto a t, según la regla de la cadena. Igual a derivada de esto, que sería 2z por dz sobre dt. Como lo que me piden es esto, entonces voy a despejarlo. O sea, paso el 2z que está aquí multiplicando a dividir al otro lado. Al pasar este 2z a dividir al otro lado, el 2 se cancela con esos dos, ¿verdad? Si saco un 2 aquí a factor común, ¿verdad? Y me brinqué ese paso, se cancela con el 2 que queda aquí, entonces me queda z en el denominador, o lo que es lo mismo, 1 entre z, multiplicando todo lo demás. Y ahora simplemente sustituyo los datos que tengo, porque ya yo tengo cuánto vale esto, ¿verdad? Y cuánto vale x y cuánto vale y. Entonces, sustituyendo ahí x por 0,3, y por 0,0, y por 0, ay, ya no dije nada, y por 0,5, y por 0,4 y z por 0,5. ¿Por qué? Porque si sustituyo aquí x por 0,3, y por 0,4, obtengo que z forzosamente de 0,5, ¿verdad? Entonces tendría precisamente el valor de z en ese momento. Y sustituyendo además la información de las velocidades con la que llevan los carros, entonces obtendría esto. Con lo que el cambio de z con respecto al tiempo es de menos 78 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que esta variable que está acá, que dibujamos aquí, está disminuyendo a razón de 78 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Por eso es signo negativo. Y esa es la respuesta. En ese instante, los automóviles se acercan entre sí a razón de 78 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No le oí casi nada.
Todo bien, profe. Ok. Profe, una pregunta. Al Sí. pasar el Z luego de ir, ¿por qué queda el 1Z? Luego acá sé que sacan un factor como del 2 y ¿cómo es que queda ahí? No entendí bien del todo ese paso. No entendí la pregunta, pero supongo que es que ¿por qué aquí está sin el 2? O sea, no, ok. Si pasamos a este 2Z, ahora lo pasamos a dividir, ¿verdad? Luego entendí que sacamos el factor como en el 2. Y se cancela con el 2 del que Ajá, lleva el Z, ajá. pero porque ahora está multiplicando. Ah, bueno, no, es que lo sacó No, es como que un está en Z. el Ah, ya denominador. entendí. Ok, Ya es esto entendí, lo sacó como mismo. Z. Ya entendí, ya entendí. Ok. Sí, sí. Ahora sí ya Profe, entendí. Ajá. ¿de dónde fue que salió el 0,5 del Z? De aquí. Porque usted sabe que X, ya me habían dado ese dato, ¿verdad? De que X es 0,3 y Y es 0,4, ¿cierto? Esos datos los da el problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si Sí. meto esos datos aquí, ¿verdad? Entonces tendría 0,3 a la 2 y Y es 0,4. Eso me da Z a la 2. Entonces, si yo hago estas operaciones, llego a que Z es precisamente 0,5. Háganlo, facilísimo. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Ok. Entonces, profe, sería como aplicar Pitágoras para encontrar el Z y después cambiar el valor en la Exactamente. derivada. Exactamente. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ok. Otro ejemplo más. Un tanque de agua cónico, que sea cónico quiere decir que tiene forma de cono, ¿verdad? Tiene una altura de 4 metros y su radio mide 2 metros. Si se bombea agua dentro del tanque a razón de 2 metros cúbicos por minuto, encuentre la velocidad a la que está aumentando el nivel del agua cuando lleva 3 metros de profundidad. Otra vez, consejo siempre, hagan el dibujo. Yo tengo un tanque que tiene la forma de un cono, ¿verdad? Y ese cono tiene estas dimensiones. Mide 4 metros de alto y el radio, ¿verdad? Que es esta distancia que hay de aquí a acá, mide 2 metros. ¿Ok? Dice que se está bombeando agua dentro del tanque, o sea, por aquí está entrando agua al tanque. Entonces el tanque se está llenando, evidentemente, ¿verdad? ¿Cierto? El nivel del agua está creciendo, ¿cierto? Y el volumen, es decir, la cantidad de agua que hay aquí adentro, obviamente también está aumentando, a razón de 2 metros cúbicos por minuto. Entonces, si el volumen es V, entonces la información que me están dando ahí es que el cambio del volumen del agua con respecto al tiempo es de 2 metros cúbicos por minuto. ¿Qué quiere decir? Que por cada minuto que pasa, ingresan 2 metros cúbicos más de agua. Encuentre la velocidad a la que está aumentando el nivel del agua, ¿verdad? Si esta es la distancia que hay desde el fondo del tanque hasta donde llega el nivel del agua, digamos que es H, ¿verdad? Lo que me están pidiendo es a qué velocidad está cambiando esa distancia, a qué velocidad está aumentando el nivel del agua. ¿Cuándo? En este momento exacto, cuando H vale 3 metros. ¿Ok? Estos son todos los datos que me dan el problema, lo que me piden y qué es lo que tengo que averiguar. Entonces, para resolver el problema, en este caso, tengo que tener presente otro concepto muy importante que es el de semejanza de triángulos. Vean que aquí se me va a formar un triángulo que estoy pintando en verde, ¿cierto? Ese triangulillo lo voy a sacar de ahí para observar qué es lo que sucede. Ese triángulo tiene estas medidas, 4, 2, ¿verdad? Y el otro triángulo es este que está acá, estoy pintando como en rosa ahí. Voy a sacarlo también y lo voy a poner acá, para que veamos de dónde sale todo. Ese triángulo tiene como medidas H, que
esta parte de aquí, y R, esta de aquí. Pongamos este R. ¿Cierto? Ambos son triángulos rectángulos. Si ustedes ven, aquí hay un ángulo recto y aquí también. Y vean que ambos comparten un ángulo. Este de aquí. Este ángulo de aquí es común en ambos triángulos. Entonces existe un criterio, el criterio ángulo-ángulo, que me dice que dos triángulos que tengan dos ángulos internos congruentes, como en este caso, ¿verdad? Está el ángulo de 90 y este que es el mismo para los dos. Entonces esos dos triángulos, el rosadillo y el verde, por criterio de ángulo-ángulo, dice, me garantiza que esos dos triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir que sean semejantes? Que tienen la misma forma. No necesariamente miden lo mismo sus lados y sus lados no necesariamente miden lo mismo, pero sí están en la misma proporción. Tienen la misma forma, solo que uno es más grande que otro. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que yo tengo que tener presente. Por ángulo a ángulo, ¿verdad? Así se denota ángulo a ángulo. Los triángulos son semejantes. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir que sean semejantes? Bueno, que están en proporción las medidas de sus lados. ¿Qué quiere decir? Que 4 es al lado correspondiente, que es H en el otro triángulo, como 2 es al lado correspondiente del triángulo chiquitillo, que es R. Y esto es lo que tengo que usar para relacionar ahí las dos medidas que me están dando. Y vean que a mí me piden hallar el cambio de H. Entonces quiere decir que tengo que despejar a H de aquí. Pero despejar a H de aquí es muy fácil, ¿verdad? H, esto es una proporción, recuerdan. Multiplico, en este caso, extremos y divido entre medios. Entonces, H sería igual a 4 por R dividido entre 2, que es lo mismo, 2R. Y eso es lo que voy a usar para resolver el problema. ¿Ok? Para usar esto, tengo que recordar cuál es la fórmula del volumen de un cono. Recuerden que el volumen de un cono se calcula mediante esta formulilla, que dice que el volumen es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado del cono por la altura. Pero ahora esta fórmula yo la puedo escribir en términos únicamente de una sola variable. Mira, perdón, aquí despejé H y tenía que despejar a R porque necesitaba todo en términos de H más bien. Entonces aquí R es igual a H por 2 entre 4. Que sería H medio. Entonces quiere decir que aquí puedo sustituir a R por todo esto. ¿Verdad? Me queda más fácil. 1/3 de pi por R, pero R vale esto, por H. Y ya me queda una función en términos solo de H. Y eso es lo que voy a derivar y hacer el resto. ¿Verdad? Como lo vamos a ver aquí más adelante. Bien bonito. Ese es el dibujillo que les acabo de hacer precisamente ahí, ¿verdad? Entonces estos son los datos que me dieron, que también ya los teníamos anteriormente, y la fórmula del volumen de un cono. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, los dos triángulos que se formaban eran semejantes y de aquí a R era H medio. Entonces, en la fórmula del volumen tendríamos esto, que es más o menos lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, aquí simplemente haciendo las operaciones, ¿verdad? Que omití algunos cálculos, ¿verdad? Pues no son nada complicados. Esto sería 1/3 de pi por H a la 2 sobre 4 por H, ¿verdad? Pero H por H a la 2 me va a dar H a la 3 y 3 por 4 es 12, ¿verdad? Entonces de ahí es de donde sale precisamente eso. ¿Ok? Entonces ahora sí, si V es pi doceavos por H a la 3, ahora derivemos. ¿Verdad? Si tengo esto, entonces derivando aquí tendríamos dv sobre dt y de este otro lado tendríamos derivada de todo esto. Aquí la única variable que hay es h. Esto es una constante. Entonces para derivar h a la 3, bajo el 3 y le resto un 1 a la exponente. Entonces al bajar el 3 se simplifica con el 12, ¿verdad? 12 entre
3 me da 4, por eso me queda un 4 aquí, y h me queda al cuadrado. Por la derivada de h, simplemente. Entonces, ¿qué era lo que me pedían? Si ustedes recuerdan, lo que a mí me pedían era en qué forma cambiaba el nivel del agua, que lo había llamado como H. Eso que encerré es lo que me estaban pidiendo. Entonces voy a despejar a eso, pasando todo esto que está aquí al otro lado. Aquí está multiplicando, pasa a dividir, entonces pasa a esta forma. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente sustituyo todos los datos, porque ya esto me lo daban, y ya yo sabía cuánto medía H en ese momento, ¿verdad? H medía 3, y esto era de 2 metros cúbicos por minuto, ¿se acuerdan, verdad? Todos estos datos ya estaban previamente establecidos, entonces simplemente aquí sustituyo todo eso y me da aproximadamente 0,28 metros por minuto. Entonces doy la respuesta, esta es la velocidad a la que está aumentando el nivel del agua. Entonces el nivel del agua está aumentando, razón de 0,28 metros por minuto. Y listo. Más o menos, chicos. Profe, entonces en resumen, para uno resolver un ejercicio de eso sería como, bueno, hacer el dibujo para entender y sacar los datos que le piden y los que le dan. Luego se aplica el teorema, ya sea de Pitágoras o alguno identidad trigonométrica, y luego se deriva término por término. Aplicando la regla de la cadena. Excelente. Así es eso es lo que hay que hacer. Y después se despeja La el variable que que le me piden. pidan. Exactamente. Ok, sí. Exactamente. Muy bien. Entonces, voy a darles un chancecito para que intenten hacer el primero y luego lo revisamos. ¿De acuerdo?